Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Como puedes ver, acá tenemos una pantalla de la marca Westinghouse, la cual también está representando una falla común. El modelo es W32A21S-SM. Este televisor está representando la típica falla de que no carga el sistema operativo. Cuando nosotros lo conectamos a la red eléctrica, presionamos el botón Power, vamos a observar que efectivamente aparece el logo de la marca. Comenzamos a observar el proceso de arranque del Android. Se queda ahí algunos minutos y el televisor no responde, el televisor se apaga. Efectivamente, mira, acá ha encendido, ahí tenemos el logo de la marca y vamos a poner cámara rápida para no entretener mucho el video. Muy bien amigos, después de algunos minutos, como puedes ver, el televisor se ha apagado. Entonces, la teoría rápida que tenemos acá, todos aquellos que nos dedicamos ya a la reparación de este tipo de televisores, es que el problema definitivamente es problema de software. Pero acá es donde está el detalle, ya que nosotros ya hemos otorgado el software al cliente, le hemos dado las instrucciones para que lo pueda instalar. Ha dicho de que sí lo ha instalado según las instrucciones, pero el televisor sigue representando exactamente el mismo problema. Entonces, señores, lo que vamos a hacer es de que nosotros vamos a instalarlo, vamos a hacer la prueba y luego continuamos con el video. Muy bien amigos, ya hemos colocado el software en la memoria USB. Es una memoria USB 3.0 de 32 GB, la cual pues nos da mucha utilidad a la hora de querer instalar los software acá en nuestro taller de servicio. Efectivamente, ahora encendemos acá para que llegue energía al televisor, no tocamos ningún botón, esperamos algunos segundos y luego vamos a comenzar a observar que el proceso de instalación ha iniciado. Ahí ya se activó el backlight. Esperamos un momento. El televisor en algunos segundos va a comenzar a mostrar el proceso de instalación. Observa el LED de standby. Muy bien, ahí está. Entonces, otra vez vamos a acelerar un poco el video. Muy bien, como puede observar, el software ha sido instalado completamente. Apagamos acá de la red eléctrica, retiramos la memoria USB, esperamos unos segundos. Nuevamente damos acceso a la red eléctrica y vamos a presionar acá el botón de encendido y esperamos un momento para verificar si el sistema operativo carga de manera correcta. El proceso de instalación que ustedes han observado ahí un poco pues en cámara rápida es el modo más correcto que tú debes hacer para buscar instalar estos software. Pero si aún así él representa alguna serie de problemas, entonces no vamos a culpar directamente a que el sistema operativo está dañado, sino que va a haber que aplicar otro tipo de métodos para verificar y llegar a una conclusión definitiva sobre qué está sucediendo con este televisor. Mira, otra vez se ha vuelto a apagar. El televisor queda directamente en standby. Volvemos a presionar el botón Power. Hace el inicio de arranque. No termina de cargar el sistema operativo y el televisor se apaga. Entonces, señores, acá lo que nosotros tenemos no es un problema de software, sino que es un problema de tarjeta mainboard.
Vámonos entonces directamente a destapar este televisor, hacer las pruebas correspondientes a la tarjeta mainboard para verificar si llegamos a una conclusión definitiva sobre qué es lo que está sucediendo. Muy bien, continuamos. Muy bien amigos, como pueden ver ya lo hemos destapado. Efectivamente acá tenemos la tarjeta mainboard, es de la serie RT2831P538, la cual pues es muy utilizada en estos televisores RCA y Westinghouse de la última generación. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ante este problema? Cabe mencionar que este tipo de fallas también sabe suceder porque tenemos subfuentes que han sufrido averías. ¿Ok? Otra de las causas más principales por la cual suceden este tipo de problemas es que el chip de video ha generado problemas. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba rápida de los voltajes en las subfuentes con el televisor en standby. Vamos a verificar principalmente el voltaje de alimentación. Tenemos 12.2, es un voltaje excelente, es un voltaje correcto. Y ahora vamos a identificar dónde se encuentran todas las subfuentes. Ok, vamos a chequear cada una de ellas para verificar si están entregando los voltajes según los estándares correctos de funcionamiento de estos chips de video. En este caso 5 voltios, 3.3 voltios, 1.5 voltios y 1 voltio. Ok, entonces vamos a comenzar a chequear lo que serían cada una de esas subfuentes para que tú mismo tomes nota de los voltajes que están entregando. Tenemos la primera acá. Esta subfuente es de 5 voltios, ahí tenemos 5.1, es un voltaje excelente. Esta es de 3.3, excelente. Esta que tenemos acá es la de 1 voltio. En este momento no tiene voltaje, aparece el voltaje hasta que recibe la orden de encendido. Y tenemos la subfuente de 1.5. Entonces, estas son las tres fuentes principales. Esta última se activa hasta que el televisor recibe la orden de encendido. Verificamos ahora. Ahí está encendido el televisor. Chequeamos si hay cambios en las subfuentes. 5.1, 3.3, 1.5 siguen correctas. Y tenemos la última subfuente que no había voltaje cuando el televisor está en standby. Y ahora sí tenemos 1 voltio. Entonces todos los voltajes de alimentación y polarización para el microprocesador están correctos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El voltaje de alimentación proveniente de la fuente de poder es correcto y es un voltaje estable, pero el televisor está representando la falla en que pasados unos segundos él se apaga. Se cree principalmente que es falla de software, pero directamente esto es problema de la tarjeta mainboard y sobre todo ese problema radica directamente en el chip de video, el cual pues cancela los voltajes para no ocasionar otro tipo de averías en la tarjeta. Algo importante que he notado mientras estoy trabajando acá es que el chip de video está calentando. Mira, ahí ha elevado arriba de 50 grados centígrados la temperatura, lo cual no es correcto. Su temperatura normal tendría que ser de 47, pero mira, sigue subiendo 56 grados ya. Y a la medida que está únicamente conectado a la red eléctrica, él sigue calentando y sigue calentando. Ok, mira, está en standby y él sigue calentando. Eso no es correcto. Esto comúnmente sabe suceder cuando tenemos un problema de micro o otro problema pues que más adelante lo vamos a ver para que ustedes puedan reforzar más sus conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Esto es una falla térmica, por tanto nosotros vamos a aplicar un método para verificar si el televisor procesa todo el sistema operativo mientras que nosotros enfriamos este microprocesador. Para esto tú puedes utilizar un spray de aire comprimido o directamente pues una pistola de aire tal cual yo voy a utilizar. Mira cuando tiene a 61.9, 62 grados centígrados, lo cual es demasiada temperatura cuando el televisor está en standby. Esto no debe de ser. Y ahora cuando se activa la orden de encendido, el microprocesador calienta muchísimo más. Es demasiada temperatura acá, por esa razón es que se cancelan los voltajes. Muy bien. Entonces, señores, lo que vamos a hacer es lo que les he dicho anteriormente. Vamos a hacer una prueba térmica rápida por acá.
Yo ya tengo lista mi pistola de aire. Vamos a enfriar al microprocesador mientras que verificamos si él termina de procesar lo que sería el sistema operativo que recién le hemos instalado. Vamos a estarle pues tirando aire directamente a él para que pueda permanecer a una temperatura ambiente con el fin de verificar si carga o no carga los software. Si no llegara a cargarlo, entonces pues vamos a decir que definitivamente el chip de video ya está averiado, o quizás vamos a darles el beneficio de la duda en que mi software tiene problemas. Así es de que verifiquemos ahí. En este momento he dado la orden de encendido, pero sin colocarle aire. Así es de que para que ustedes observen la diferencia. Aquí está cargando el sistema operativo y se apagó completamente. Y ahora sí, vamos a presionar acá. Y estamos tirándole aire en este momento al microprocesador. Muy bien. Vamos a esperar que cargue. Mira, acá le sigo tirando aire a modo que el microprocesador se enfríe. Ahí ya comenzó a cargar el sistema operativo. Le damos un poco de tiempo. Hasta el momento no se ha apagado. Mira, sigo tirándole aire directamente al microprocesador o chip de video. Sigue cargando el sistema operativo. Le vamos a dar un poco de tiempo. Muy bien. Observa, efectivamente, ahora el sistema operativo ha cargado de manera correcta. Entonces lo que nosotros tenemos acá no es un microprocesador averiado, sino que solo tenemos un problema térmico. ¿Ok? Un problema que hay muchos métodos que se pueden aplicar para poder aislar esa avería. Muy bien, mira, acá estoy tirándole aire de manera correcta. Un método muy común que se debe utilizar es colocarle un ventilador directamente al microprocesador, lo cual algunos adapters, algunos colegas los dejan de esta forma. Y observa cómo se mantiene el televisor. Si yo retiro acá la pistola de aire, el televisor nuevamente vuelve a hacer que el chip de video se recaliente y se apague. Pero nosotros no vamos a poner ventiladores, sino que le vamos a trabajar más de lleno con el fin de buscar la causa del por qué el microprocesador se está sobre recalentando y le vamos a dar solución. Pero esto, señores, lo vamos a hacer en el siguiente video. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.